Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por su presencia, gracias por venir. Vamos a empezar con la jornada, una actividad que pensamos desde la Secretaría de Niñez como importante, que nos surgió en base a el tema de poder pensar la prevención y el trabajo con los chicos y chicas víctimas de abuso sexual. Surgió porque además estábamos por alguna cuestión, por algún caso mediático y además enmarcado en los 30 años de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en el cual la Convención plantea algunas pautas o nos da pautas importantes para seguir y que deben tomar las leyes, los legisladores para legislar, el Estado para garantizar y efectivizar derechos, y nos parecía poder trabajar una temática muy sensible y con la cual falta mucho en el camino de garantizar plenamente la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Justamente voy a hacer un paneo muy rapidito, muy cortito de la legislación en la cual tenemos la Convención Internacional, como ustedes saben, pero vale reafirmarlo. Antes quiero agradecer, la presencia de Ángela Cardela, que es secretaria de Salud de la PDH. Gracias por su presencia. Somos varios de la comisión. Bárbaro. Bueno, entonces, como les decía, la Convención nos plantea claramente que el Estado, a través del artículo 19, que el Estado debe hacerse cargo de la protección, de la asistencia de los chicos mediante medidas legislativas, administrativas, sociales, para prevenir y para asistir a los chicos y chicas que son víctimas de abuso. En el artículo 34 plantea la protección contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Tenemos también en la Convención algo que es muy importante y que debiera tomarse en toda su magnitud, el artículo 12 y el artículo 13, que plantea el tema del derecho de los niños a ser oídos, a tomar en cuenta lo que los pibes dicen, bueno, ese es uno de los artículos más importantes de la Convención Internacional. Además tenemos leyes de protección integral de derechos, tanto la ley 26061 como la ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires han receptado toda la manda de la convención, convención que se encuentra en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. O sea que tenemos un andamiaje legal muy importante que nos debiera servir de base para actuar en consecuencia a todas las áreas, a todo el poder estatal. A su vez, tenemos algunas leyes, como por ejemplo la 27455, por la cual el delito de abuso sexual pasó de ser de instancia privada a instancia pública. Esto recientemente. También tenemos la ley 27372, que es la ley que protege los derechos de las personas víctimas de delito. La ley 27206, la llamada ley Piazza del año 2000,
2015 y en el último tiempo se está trabajando muy fuerte para plantear el tema de la imprescriptibilidad de estos delitos. Y ahí se abre toda una discusión con el tema de la irretroactividad de la ley, el artículo 18 de la Constitución Nacional, pero me parece que es un tema muy importante para poder llevar a cabo y para plantear efectivamente que una ley pueda plantear el tema de la imprescriptibilidad del delito. Bueno, dicho esto, después me parece que hay otra figura que está aún en pañales y que la justicia no la toma todavía muy en cuenta, que es la figura del abogado del niño, y que para estos y otros delitos sería muy importante poderlo hacer efectivo para, tomando a los chicos realmente como sujetos plenos de derecho y poder que ese sea otro instrumento justamente para garantizar sus derechos. Bueno, dicho esto así muy rápido como base, como apertura, le voy a dar la palabra a María Elena Nadeo, que es presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, esta casa, y además una trabajadora incansable por los derechos de los chicos, de las mujeres, por los derechos humanos en general. Gracias. Bueno, Gustavo Gallo no se presentó, él es defensor público de adolescentes, ¿no? En realidad defensor público de adolescentes, por supuesto abogado, y con él compartimos la puesta en marcha de la Ley 114 de la Ciudad Autónoma, la creación del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Trabajamos hombro con hombro durante varios años, poniendo en marcha los dispositivos de protección. También están acá, bueno, Mónica Pérez, que tuvo ese rol también en la primera Defensoría Barrial, la primera Defensoría de Niños en Boca Barracas. Bueno, y Silvina Lico también está allá como abogada. Bueno, hoy también militamos acá en la PDH, así que para mí es un enorme gusto, y que Gustavo haya tomado el desafío de incorporarse a la PDH y de coordinar la Secretaría de Niñez. Realmente un valor enorme para esta casa, y digamos un gusto compartir esta militancia. Lo mismo digo de Mara Brauer, con la cual también Mara es psicóloga, fue subsecretaria de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, diputada nacional, mandato cumplido, ahora vuelve a estar en la lista y en las posibilidades. Así que ojalá, la verdad, porque siempre y luchadora también por las mismas causas, ella más concentrada todavía en el tema educativo, en el tema de la educación, en la gestión de Daniel Filmus y en la gestión de Silioni. Bueno, las compañeras son abogadas que van a presentar, la verdad que se presentan después ustedes. Es Andrea Cuaranta, Andrea Jorgueras, sí, y la compañera Verónica González Rodríguez, Marina González Rodríguez. Bueno, que ellas después van a trabajar más específicamente el tema de algunos casos de abuso sexual y todo el tema de la prescripción o imprescriptibilidad de los mismos. Bueno, yo complementando el tema que presentó Gustavo, que tiene que ver con el marco legal, que nos plantea la Convención y que nos plantea la legislación nuestra sobre prevención del abuso, de todas las formas de violencia contra niños y adolescentes, complemento incorporando la visión de la CEDAW. Nelly Mingerki, que es una maestra nuestra en estos temas, siempre dice que para quienes trabajamos en las temáticas vinculadas a niños y a familias,
tenemos que tener en cuenta, ella lo viene diciendo hace 20, 30 años esto, tenemos que tener en cuenta las dos convenciones. La Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, que es la CEDAW, que cumplió ya 40 años, de 1979, y la Convención de los Derechos del Niño, que cumple en noviembre 30 años, tal como decía Gustavo Gallo. Y entonces, durante mucho tiempo estuvieron escindidos los dos mundos, el mundo de los niñólogos y el mundo de las feministas y de los feminismos. Hubo diferencias y desencuentros incluso, ¿no? Hasta que fuimos uniendo en la práctica y en los debates y en las experiencias y en las amarguras también de los equipos, las intervenciones, se fueron uniendo. Y entonces la perspectiva de género que incorpora la CEDAW y que incorporó la Convención de Belém do Pará, la interamericana, que focaliza el tema de violencia de género, la perspectiva de género se fue incorporando al universo de la conceptualización de las políticas de niñez. Y fíjense que recién en el 2014 hay una resolución conjunta del Comité de los Derechos del Niño y del Comité de la CEDAW, recomendación conjunta del Comité de los Derechos del Niño y del Comité de los Derechos de la Mujer. 2014 es la primera recomendación conjunta donde dicen que hay que adoptar medidas urgentes para erradicar la discriminación de género, las prácticas nocivas o perjudiciales, entre las cuales se incluyen, bueno, y describen una serie de violencias vividas mayoritariamente por las niñas en realidad, ¿no? Habla también de los abusos sexuales en la infancia, pero dice tratos degradantes por la condición femenina, incluyendo la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz forzado, el abandono de las niñas, las deformaciones en los cuellos o en los senos, ya sea por alargamiento o por intervenciones quirúrgicas no provocadas por motivos de salud, sino por cuestiones de belleza o estereotipos culturales. Fíjense que si bien varias de estas cuestiones tienen que ver con otras latitudes, ¿no? Con otras culturas incluso, el tema de las intervenciones quirúrgicas por belleza, ahora pasó un poco la moda, no lo sé, pero en un momento, hace justamente 5 o 10 años, empezaron a regalarse para el cumpleaños de 15 las bueno, es cierto, bueno, y acá, claro, justo en estos años, así que, bueno, después Mara nos va a profundizar en esto. Y llama a incorporar la perspectiva de género en el abordaje de la temática y a superar los estereotipos y mandatos de subordinación y opresión que son, digamos, hay una multicausalidad, pero hay un denominador común en el abuso sexual de los niños y en la violencia de género. En la violencia que oprime a las mujeres y a los colectivos feminizados también es el mismo paradigma que podemos sintetizar como abuso de poder, ¿no? Es este abuso de poder que discrimina, que oprime, que manipula, que maltrata a los cuerpos y a las subjetividades de quienes se considera inferiores. Y se los considera inferiores, o se las considera inferiores, y objetos de manipulación, objetos de placer personal. En el caso, bueno, de las mujeres aparece el tema de la posesión, ¿no? De los cuerpos de las mujeres. Y en el caso de los niños también, es la concepción de los niños, niñas y adolescentes, como objetos de posesión, como cosificados. Y si vamos a hablar de explotación sexual, que es otra de las formas de violencia contra los niños, o utilización de niños en pornografía, tenemos también el tema de la mercantilización de los cuerpos. Nosotras vemos con preocupación el tema del abuso sexual en la infancia, o en las infancias y adolescencias, porque vemos que no retrocede, que persiste la espiral de violencia
Siempre nos preguntan si hay más, si aumentó, si disminuyó. El tema es que las estadísticas no retroceden, por el contrario, se mantienen constantes después de un crecimiento fuerte a partir de la denuncia, a partir de la creación de los dispositivos, a partir de las nuevas leyes. Hay, por supuesto, un ascenso de estas denuncias, pero se han estabilizado. Si uno ve las estadísticas del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad, o de la línea 137, que es la línea que interviene en situaciones de emergencia para los casos de violencia de género y de abuso o maltratos, de malos tratos en la infancia, vemos que hay un promedio casi estable año tras año, que avanza o retrocede, pero se maneja. O sea que nos interesa mucho trabajar las distintas temáticas del abuso. Este es un primer encuentro que organiza la Secretaría de Niñez. Obviamente no se agota en una jornada porque es una temática muy compleja. Yo quiero marcar simplemente algunos problemas detectados. Uno de ellos que tiene que ver con no reconocer la voz de los chicos, que tiene que ver con no cumplir con el artículo 12 que mencionaba Gustavo recién. Todo niño tiene derecho a ser escuchado y a que su opinión sea tenida en cuenta. En particular en los estrados judiciales, porque en el ámbito de y por supuesto en las instituciones educativas, en las instituciones de la salud, pero en los estrados judiciales. Y la verdad que por el contrario, lo que vimos en los últimos 10 o 20 años es una reacción negativa del poder judicial, del poder hegemónico, que tiene un discurso patriarcal, reactivo, ¿no? La reacción a no reconocer el abuso en la infancia tiene que ver a endiosar a la familia, sacralizar a la familia. No reconocer que la familia le puede dar lo mejor a los chicos y le da habitualmente lo mejor, que es el ámbito natural, la convivencia familiar, dice la Convención también, pero que en las familias también ocurren las peores atrocidades, que son los malos tratos físicos, el abuso intrafamiliar. Esa visión idealizada de la familia o sacralizada de la familia es la visión patriarcal que niega, que rechaza que puedan existir este tipo de cuestiones. A veces nos pasa a nosotros mismos, después en el debate, a veces no podemos creer que pase una situación de abuso en una familia determinada, ¿no? Pero nosotros tenemos que trabajar pensando que los chicos no mienten, los chicos y las chicas no mienten, y que hay toda una batería de test y de formas de entrevistar a los chicos y a las chicas para poder encontrar realmente las respuestas. Esa reacción del Poder Judicial se barnizó con una figura, o se importó de Estados Unidos una figura que fue el síndrome de alienación parental, ¿no? El SAP, el síndrome, por suerte fue muy cuestionado desde la Asociación de Psicólogos. Bueno, Mara está en la comisión directiva de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, por una cantidad muy importante de especialistas, de asociaciones que fueron cuestionando ese síndrome, como si dicen en Estados Unidos, profesional que describe el síndrome, como que las madres colocan en los niños, manipulan en su imaginación los datos del abuso, y que entonces no es real el delito, sino que es producto de una manipulación de las madres. Bueno, esto finalmente fue cuestionado. En el Poder Judicial no se puede, por jurisprudencia, no se puede invocar el SAP, pero invocan otras figuras. Y bueno, acá hay gente que ha sufrido y ha vivido, esta Sara Barney de la red Viva, ¿no? Se llama la red Viva, que puede dar cuenta de las luchas de las madres por que se reconozca y se escuche la voz de sus niños, ¿no? Y después, bueno, en realidad nosotros quisimos también poner el eje en la prevención, ¿no? Estrategias para la prevención. De eso va a hablar especialmente Mara, porque la invitamos a hablar de justamente esas estrategias. Yo creo que hay todo un tema de capacitación en la justicia y en los equipos administrativos, los equipos de protección de derechos,
que en la Ciudad de Buenos Aires son las defensorías zonales y otros dispositivos, pero necesitamos, además de la capacitación y de una rapidez mayor del Poder Judicial, ¿no?, de una celeridad en las causas que se eternizan, necesitamos un acompañamiento más efectivo y más completo en todo el tramo del proceso, desde la detección, el juicio y después el seguimiento de los niños y las niñas que sufren abuso sexual, porque el traumatismo es muy grande, el abuso sexual deja un impacto muy fuerte en la subjetividad de los chicos y las chicas, y entonces no es solamente la querella, no es solamente el ámbito judicial, a veces nos agotamos en la práctica judicial, ¿no? Y todo el acompañamiento en los hogares convivenciales, en el caso de que los chicos sean, porque es la familia la que los abusó, los maltrató, en el caso de que sean separados de su grupo familiar, todo ese seguimiento hasta su recuperación ya más en la adolescencia no está, me parece a mí, bien, no se ha abordado bien, no hemos terminado de completar el proceso de acompañamiento y de protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Vamos cambiando, vamos rotando los adultos y las adultas, los equipos profesionales rotan todo el tiempo, y entonces los chicos y las chicas quedan ahí con su problemática, y muchas veces es el consultorio, ¿no? Acá debe haber muchas psicólogas, ¿no?, y trabajadoras sociales o docentes también. Bueno, es la consulta la que sostiene, ¿no?, la atención terapéutica a lo largo del tiempo, y también eso está en crisis porque los equipos de salud mental no dan abasto, así como las defensorías no dan abasto en la ciudad, y además ha habido una política de recorte, de vaciamiento de los servicios. Entonces, bueno, tenemos un panorama complejo, pero la verdad que el tema es muy grave y muy importante, así que, bueno, habría mucho más para hablar, pero básicamente queremos ver algunos de los proyectos también de ley que se están trabajando en la Cámara de Diputados, algunas experiencias, y bueno, ir por una ampliación de las políticas de infancia, y que los 30 años de la Convención sirvan para instalar este tema con fuerza nuevamente, ¿no? En el tema de la diversidad sexual hay jornadas que se llaman infancias libres, ¿no? Infancias libres en el sentido de incorporar la temática de la diversidad, que negar la diversidad sexual en la infancia y en la adolescencia es otra forma de violencia. Y yo decía, bueno, un lindo tema para una jornada próxima puede ser un título: Infancias libres de violencia y explotación, jugando un poco con los dos conceptos. Hacia eso marchamos, ¿no?, en la ciudad. Bueno, y ahora entonces le damos la palabra a las compañeras. ¿Quién sigue? Dale. Bueno, mi nombre es Andrea Lucila Forgueras Gidegain. Mi apellido materno no está incluido en mis documentos, pero yo decidí incluirlo muy recientemente. Bueno, soy abogada, soy reikista y estoy actualmente formándome para ser consteladora en la formación de facilitar constelaciones familiares. Y esto fue parte de un camino justamente por toda esta temática, ¿no?, en la que venimos abordando, de víctimas de abuso. Decidí a los 11 años ser abogada penalista cuando salió de escena mi abusador, aparte de querer ser docente, pero bueno, primó en la familia que sea abogada, así que soy abogada y penalista. Me recibí en la comisión de Gerardo Echeverri, que muchos lo conocen, que es una comisión civil, era una comisión civil, pero teníamos un caso de abuso. Y me recibí con ese caso, condenando al abusador a 3 años en suspenso. Y cuando, bueno, estaba haciendo muchas modificaciones en mi vida,
aparece el caso el caso Funicelli, que lo voy a nombrar por el nombre del perpetrador, ¿no? Funicelli Norberto, sobre abuso sexual. Es un caso que en diciembre de este año pasado, del 2018, salió una sentencia donde se abrió el juicio de la verdad. Esto se hizo público recién en marzo, pero bueno, nosotros ya lo sabíamos desde diciembre, que fue cuando lo recibimos. El caso llega a nosotros, es un caso donde dos hermanas, eran tres hermanos, pero dos hermanas, estaban al cuidado de la pareja de la mamá todos los días, porque ella tenía que trabajar, y trabajaban en horarios diferentes, y esta persona, cuando la mamá se iba, abusaba de las nenas. Las nenas tenían entre 3, 4, de 3 a los 5 años de cada una. Cansadas de todo esto y siendo chiquitas, igual pudieron hablar y pudieron decírselo a la mamá. También venían de una familia de trabajadores militantes, la mamá era docente, así que tenían, digamos, también otra apertura para poder hablar. La mamá, que fue la queja permanente de estas chicas, es que lo único que hizo fue cerrar los pulgones de la casa. Pero no fue menor, porque eso hizo por lo menos el contacto físico desapareciera, ¿no? Con todo su dolor y con todo lo que traía como consecuencia. Las chicas fueron a escuela pública, estuvieron en el IVA, fueron tuvieron llamados de atención por su mala conducta, puestas en ridículo por parte del personal, ¿no? de los equipos que estaban en ese momento, y derivadas a la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, porque la mamá es docente, o sea, todo relativamente público, donde ahí estuvieron siendo atendidas en el equipo terapéutico de OSBA. A pesar de todo eso, nadie tomó cartas en el asunto. Su mamá y su papá nunca hicieron la denuncia penal, y cuando ya estaban en condiciones ellas de poder expresar, o por lo menos fundamentalmente Victoria, empezó a recorrer estudios de abogados, y lamentablemente no tenían los recursos para poder abonar lo que los abogados le pedían, y finalmente van al patrocinio jurídico gratuito. ¿En qué año fue, perdón? Esto, 2015 comenzaron con esto, donde ya pudieron realmente hablar, ¿no? Victoria podía hablar. Y el patrocinio, claro, estaba prescripta, era así. Cuando llega a nosotras también sabíamos que estaba prescripta. Y dijimos, bueno, intentemos, veamos qué pasa. Hicimos la denuncia, directamente la Fiscalía hizo cámara Gesell, o sea, teníamos comprobado que no mentían, por lo menos, ya era un avance. Y cuando llamaron a Funicelli Indagatoria, vino la defensora diciendo está prescripto, obvio. Fuimos a la segunda instancia, fuimos a la apelación la hizo Marina, porque yo en ese momento estaba con mucho trabajo con la 60, en ese momento estábamos con mucho conflicto. Y bueno, fuimos la compañía de la audiencia sin haber hecho demasiado, y bueno, estaba prescripto. Nos vuelven a decir que está prescripto. Bueno, vamos a casación. Y bueno, el recurso lo hice el último día, el día anterior a que venciera. Marina recién había tenido a su bebé, hacía días, cuando salió la sentencia de Cámara. Entonces, bueno, no me quedó otra que sentarme con mi alma y mi corazón. Esto está prescripto, no tenía ley para trabajar. Pero entonces agarré las jornadas que yo le decía a ella, que nos acordábamos que le había dicho, bueno, charlé con aquellos que estuvieron en las jornadas previas a la ley de los tiempos de la víctima. Claro.
donde, bueno, expresaban, digamos, todo su corazón ahí, diciendo por qué era importante escuchar a las víctimas y por qué se contrapone todo un sistema de defensa del imputado con esto que es grave. Y bueno, me senté, lo hice, poniendo todo lo que yo sentía en ese momento que me hubiera gustado decir. Me fusioné con Victoria y allá fuimos. Y lo solté, la verdad que le dije a Marilyn, bueno, que sea lo que sea, allá vamos. La audiencia de casación fue al año y medio, ¿no? Más o menos, 1 año y medio, para que nos den la audiencia, pidiendo, nos dieron la audiencia. En la audiencia nos maltrataron. El doctor Magariños en un momento hizo que reaccionáramos mal, porque era cuestionar por qué no había dicho las cosas antes a Victoria, ¿no? Y justo Victoria me venía contando que la abuela le había dicho, la verdad, ahora te apoyo, la abuela materna. ¿Y habían pasado cuántos años? 25, claro. Una cosa así. Sí, porque tenían 29 tenían cuando salió el fallo. Porque hicimos, claro, el recurso lo hicimos en 2016 y salió en 2018 la sentencia. Bueno, tuvimos la audiencia y después, obviamente, que después maltratábamos y todo, se tomaron su tiempo también para pensar qué hacían con esto. La verdad yo no volví a leer el recurso y ella tampoco, no lo volvimos a leer nunca más, hasta hace poco. Y cuando salió, que se abrió el juicio de la verdad, no entendíamos nada. Porque uno dice, ¿cómo juicio de la verdad? No, si yo quería que... No. Y la verdad que cuando nos sentamos a leer y lo vimos, dijimos, realmente es lo que habíamos pedido, porque ya sabíamos que estaba prescrito. Entonces no teníamos nada, no teníamos ley. Nada. Y también sabíamos, que eso lo pusimos en el recurso, que por más que hoy, o en ese momento, decidieran sacar una ley donde no se penara a ningún abusador, nosotros ya estábamos por otro lado y ya no importaba, estaba prescrito. Y bueno, y se abrió el juicio de la verdad. Y el juicio de la verdad realmente fue muy importante, no solamente de lo que abre, ¿no? De que se produjo la prueba, se llamaron a los testigos. Cuando recibimos el fallo, yo le pregunté a Victoria, ¿querés que vayamos a la corte? Y me dijo, para mí ya está, para mí es suficiente. Nosotros dijimos, bueno, para nosotros también. No porque no quisiéramos hacer nada más, sino porque sabemos que está prescrito. Y sabemos de la irretroactividad, y es un caso. Y los términos de casación son claros. Es un caso concreto, hecho por una persona X, no es ningún funcionario público, porque el otro tema que se planteaba era asimilarlos a los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque son niños, son torturados, o un niño quiere ser abusado. Cualquier mujer cualquier mujer u hombre, ¿no?, que es abusado, ¿quiere? Si es contra su voluntad, no, es una tortura. Entonces, ¿por qué no asimilarlos? Si además habían pasado por todo el Estado, habían pasado por la escuela pública, habían pasado por el hospital público, habían pasado por el patrocinio jurídico gratuito y nadie se movía. Entonces, había estado todo el Estado ahí, apañando a esta persona. ¿Cómo no? Bueno, el fallo dice que no, por supuesto. Entonces, dijimos, es suficiente. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar desde otro lugar. Victoria además es docente, trabaja mucho, se recibió en el transcurso de este juicio y trabaja mucho con prevención en abuso sexual infantil. Y la verdad que nosotros creemos que hay que inundar hoy por hoy la apertura de juicios de la verdad, porque tenemos un montón de casos prescriptos, un montón, y por lo menos las víctimas lo que quieren es ser escuchadas. Después de que salimos en la tele un día y después nadie más dio bolilla al caso,
salió en el de Gilbert diciendo que en la línea habían empezado a llamar mujeres de 60 y 70 años, contando que habían sido abusadas. Porque la gente tiene necesidad de que se las escuche, porque nunca pudieron ser escuchadas. Y hay mucha gente que tuvo que guardarlo. Yo lo guardé hasta los 17 años, lo bloqueé, no sé, un día me apareció y ahí empecé a verlo, pero hay gente que tuvo que guardarlo por otros motivos. Entonces, yo decía, bueno, empecemos a inundar en la justicia. Bueno, que trabajen. Es un poco lo que dice Marilena, porque la verdad es que, bueno, no, está prescripto, bueno, no está prescripto, no, bueno, pero te abrimos este juicio y me vas a tener que escuchar, vas a tener que escuchar a todos los que estuvieron conmigo. Y la verdad que también fue muy sanador, porque nosotros teníamos, cuando presentamos el caso, una madre que solamente había echado empujones a ese hombre. Y la verdad que no era eso solamente que hizo. Fue una denuncia en un lugar de violencia familiar que estaba en Corrientes y Pueyrredón, en los años 90, que no sabemos ni qué era. Después se desgarró en la audiencia diciendo que ella había sido abusada y que sus padres le habían prohibido hablar. Por eso hay que ver también los sistemas donde toda esta gente, donde todos estamos, ¿no? Los sistemas familiares que tenemos, donde hay abusos y hay abusados permanentemente. El abusador de las chicas, Funicelli, tiene un hijo que también tiene una causa por abuso. A Funicelli, además, con esto, se le pudo hacer una condena social. Se lo escrachó, se tuvo que ir a vivir a Magdalena, y allá también las chicas intervinieron para que la gente supiera quién estaba ahí, que aparte tenía un cargo público. Entonces, nos encontramos con todo esto, y hoy por hoy nos encontramos con la necesidad de abrir más juicios, que es una propuesta que yo traía, ¿no? Que todos aquellos que necesiten, abramos juicios de la verdad, pidamos eso. Si hoy por hoy, o sea, no solamente tenemos que prevenir el abuso, sino prevenir la prescripción, porque si nos callamos, avanza, y hay generaciones que ya no van a poder, porque el tema de la retroactividad, hasta que realmente no avancemos mucho más, no se va a dar, no se va a dar. Y trabajar, bueno, yo veo que lo tienen más claro ustedes, pero es muy difícil acceder a la justicia, es muy difícil contener, porque además es esto, ¿no? Hacen la denuncia, hay una perimetral, 3 meses, después la vas aumentando, 90 más días y demás, pero la realidad es que la persona no se la contiene, no tiene trabajo, entonces tienen que hacerlo volver. De un lado y del otro también hay casos también de abusos de violencia de género al revés, ¿no? Hacia los hombres. Pero bueno, son los menos, pero existen. ¿Y niños abusados, varones? Muchos, muchísimos. Tengo un caso y estoy entre, si no me tiro a hacer algo parecido a esto, fue abusado por un muchacho que era menor cuando comenzaron los abusos, que después pasó a ser menor adulto, pero muy poco tiempo. Entonces el tiempo real, el tiempo que lo traspasó a este chico, nunca lo va a poder subsanar más que con sus terapias y con un buen acompañamiento. Pero la verdad es que si no lo escucha alguien más, esto queda permanentemente. Así que bueno, digamos, desde esto, la verdad que también me llevó, cuando salió la sentencia, yo estaba en un momento de mucho cambio propio, me estaba yendo de lo que eran los conflictos laborales, y bueno, y me internalicé en todo esto. Así que estoy a disposición para todo lo que necesiten, me sumo a lo que sea necesario, y creo que hay que trabajar muchísimo, no solamente desde lo legal, sino también desde contener desde otros espacios los sistemas. Gracias. Bueno, ¿qué tal a todos y todas? Mi nombre es Marina González Rodríguez, yo soy abogada, especialmente de casos de abuso, ¿no? Represento víctimas de abuso sexual.
Bueno, quiero agradecer el espacio y también saludar acá a mis dos colegas, que para mí fueron muy importantes. Andrea participó de mi formación y bueno, Andrea, con ella empecé a trabajar cuando empecé a ser abogada, de verdad. Bueno, yo tuve la suerte de intervenir también junto con Andrea Forgueras en esta querella que ella contaba recién, este caso tan trascendente. Este juicio por la verdad. A mí me parecía importante aprovechar, digamos, esta instancia y, bueno, comentarles a ustedes desde mi práctica como abogada de víctimas de abuso cuáles son las dificultades que nos encontramos, digamos, diariamente en la práctica. Enaltecer que, bueno, en principio este juicio de la verdad le dio un lugar a la víctima que no siempre se le otorga y que la verdad que es súper importante. Hay, bueno, la normativa que nombraban al principio, digamos que fue receptada en la ley de víctimas, la realidad es que no siempre se respeta. El camino procesal es un camino durísimo, por eso cuando quizá para nosotros como abogadas es medio difícil hablar de prevención, pero sí una vez que lamentablemente el hecho está consumado, podemos intentar pensar cómo abordar de la mejor manera este proceso, que para las víctimas de abuso tiene que ser un proceso de sanación, digamos, ¿no? Si en la justicia, o sea, en ese hacer, cuando, digamos, yo entrevisto por primera vez a una mamá protectora o a una víctima de abuso, lo que le digo es, mira, el hacer la denuncia, el poder decir, tenés que poder sentirlo como un proceso de sanación, porque la realidad es que no le puedo mentir, o sea, son muy pocos, estadísticamente 1 de cada 1000 los casos que obtienen sentencia condenatoria. Entonces, e incluso casos en donde están todas las pruebas sobre la mesa, digamos. Porque la realidad es que la línea preponderante en la justicia es que a las víctimas no se les cree. O sea, no se les cree a las madres protectoras y no se les cree a las víctimas. Yo uso comúnmente un ejemplo que me parece bastante claro. Si a mí mañana me roban el auto y voy a la comisaría y hago la denuncia porque me robaron el auto, la realidad es que no me van a ir a hacer una pericia a ver si estoy diciendo la verdad o no. Bueno, cuando una mamá protectora o una víctima de abuso hacen la denuncia, lo primero que se hace es ordenar una pericia psicológica para ver si es veraz el relato. Digamos, hay protocolo en el caso de los niños para la realización de la cámara Gesell y eso, pero incluso en el caso de adultas, lo primero que se hace es valorar la veracidad del relato y durante todo el tiempo en el proceso está en cuestión el relato. Ese relato de abuso que está poniendo sobre la mesa la víctima. Me parece que en ese sentido es muy importante que se trabaje en formar con perspectiva de género a la justicia, digamos. En algunos lugares se ha avanzado en que haya fiscalías especializadas, a veces funcionan mejor, a veces no funcionan bien. Hay ejemplos concretos, no sé, la UFI 14 de San Martín, la verdad que tiene un montón de casos en donde aplican SAP sin decirlo. Digamos, hay una veintena de casos de madres donde hay pruebas que son archivados porque aplican SAP, porque dicen que los relatos están siendo inducidos por las madres. Y me parece que todo eso también, bueno, lo que hace es sacarle importancia al rol de la víctima en el proceso. Y es fundamental, digamos, que la víctima en el proceso, representada o no, digo representada o no porque también la ley establece que esa víctima tiene que tener acceso a la información. O sea, no necesariamente tiene que estar patrocinada para tener acceso, y la realidad es que cuando las madres van a pedir información o cuando las víctimas de abuso van a pedir información, no siempre son tratadas de la mejor manera y no siempre se les muestran los expedientes, muchas veces no se les muestran los expedientes, y a veces se les muestran los expedientes y no se les explica, porque la realidad es que las mamás de las víctimas de abuso a veces no saben leer los expedientes, no saben qué es lo que se está diciendo ahí. A mí me parece que es importante la formación del Poder Judicial y también la deconstrucción, ¿no? la desnaturalización de ciertas cosas que están establecidas y a su vez que estos procesos se puedan ir desarrollando, que estas verdades aparezcan, me parece que ayuda a poder romper esos secretos de familia. Digo, vos mencionabas al principio algo de las estadísticas, digamos, yo no sé si para mí se ocultaba mucho antes, entonces si que crezcan las estadísticas en relación a las denuncias que se hacen es peor o mejor, a mí me parece que, no sé, lo podríamos poner en cuestión, digamos. Me parece que cuanto más se denuncie, mejor es, porque se está rompiendo ese silencio que se ha perpetrado en muchas familias durante mucho tiempo, digamos. Después, me parece
traigo a colación otros ejemplos de cosas que han sucedido en relación al rol de la víctima en el proceso. Acá Nadia Rivas, que es una compañera que también conozco, me comentaba el otro día que ella también es abogada querellante en casos de abuso. Testigos propuestos por la misma querella no la han dejado entrar a presenciar la audiencia, digamos. O sea, hay casos donde, más allá de que existe toda una normativa y doctrina internacional que establece que la víctima tiene que tener determinado rol dentro del proceso, un rol de control, poder participar, las normas procesales, tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires, que es lo que yo hago, no han receptado del todo eso. Entonces es como que hay un gris y queda a la voluntad del juez o de la fiscalía que intervenga en el caso, si te dejan o si no te dejan. También, no sé, para seguir brindando ejemplos que por ahí pueden servir, tengo un caso de la defensa plantea que quiere que la Cámara Gesell se desarrolle mediante determinados estándares. La Fiscalía hace lugar a eso, o sea, no hace lugar todavía, pero le da cierta credibilidad, entonces pide a la Corte que le digan dónde puede realizarse bajo esos estándares de evaluación la Cámara Gesell. La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires contesta que hay una profesional en Trenquelauquen y se balancea la posibilidad de que esa menor vaya a realizar la Cámara Gesell a Trenquelauquen. Cuando el caso está radicado en Morón, cuando yo tuve 3 entrevistas psicológicas y lo único que queda es la realización de la Cámara Gesell. Entonces, me parece que ponderar el cuidado de la víctima, digamos, o sea, la verdad que como abogados querellantes es una batalla que tenemos que dar todos los días. Y a veces tenemos herramientas para pelearla y a veces no. Y a veces la peleamos y nos condenan en costa. Porque es así también. O sea, no es que... no sé, me parece, capaz que es medio pesimista lo que digo, pero me parece que es largo el recorrido que hay que hacer. Es importante ser sinceros, sinceras, con las mamás y con las víctimas de abuso, decirle que es un proceso duro, que es largo. Otra cosa que quería mencionar es que para mí es importante abordar el caso desde la interdisciplina, digamos, laburar con psicólogas que estén ahí atentas con el niño o la niña víctima de abuso y con esa madre protectora también, porque es un estado de mucha vulnerabilidad y a veces la justicia nos pide que las cosas sean ya y a veces nos dice que va a ser dentro de 2 años y los tiempos de las víctimas no son ni ya ni en 2 años, son cuando la víctima establece sus tiempos. Por eso esto que decía Andrea, que fue resaltado en el caso en relación a la ley Piazza, digamos, a esta ley que lo que dice es, porque esto también me parece que es un concepto importante de aclarar, ¿no? Con la ley Piazza no es que el delito de abuso es imprescriptible, prescribe, pero se respetan los tiempos de la víctima. O sea, para mí no era menor esto de que Andrea decía de, yo lo oculté en mi cabeza. Cuando tenía 17 años, ese abuso que yo padecí cuando era chica apareció. De repente, eso pasa mucho. Y las personas que no están formadas en abuso no lo saben, no lo conocen. Y hay operadores de justicia que están interviniendo en casos de abuso que no lo saben. Bueno, nada, volviendo a la temática que nos convocaba, digamos, que tiene que ver con la prevención, para mí es muy importante la aplicación de la ESI, que haya educación sexual integral en las escuelas, que se rompa el secreto de familia y que la justicia muestre predisposición, digamos, y buen trato para poder romper estos secretos de familia y que no se siga perpetrando esta cadena y línea de abuso y que colabore en esta desnaturalización, digamos, que nada, que parece que no existen, pero la realidad es que existen y están a la vuelta de la esquina los abusos. Entonces, bueno, nada, gracias por el espacio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Quaranta, también soy abogada en querellas de abuso con Nadia Rivas, que es mi socia. Bueno, a colación de cuando se hizo público el fallo donde ellas trabajaron, nos pasó a nosotras que ya nos venía llamando gente con causas prescriptas, que nosotros la verdad que les decíamos que no, porque nos parecía que era un desgaste emocional muy grande para las víctimas y después íbamos como a una prescripción directa, pero a partir de esto, algunos que ya nos habían llamado empezaron a insistir, bueno, yo quiero igual, no me importa, bueno. Con lo cual empezamos a tomar casos de hace 40 años en algunos casos, y sí noto yo con algún optimismo, si se quiere, que las fiscalías les están dando cursos. No es que ya la propia fiscalía te lo cierra porque está prescripto, como podía pasar en otro momento, y los juzgados tampoco. Obviamente después lo plantea la defensa, más vale, ¿no? Pero
mientras tanto, a la víctima ya la escuchó la Fiscalía muchas veces, que hemos visto cambios enormes en la gente por esto, porque por primera vez en 10 años, 20, 40, la justicia me escuchó, incluso mejoras en la salud. Digo, no quiero empezar a hablar de cada caso, pero es como para escribir todo lo que le pasa a las víctimas en este proceso que puede ser muy sanador. En algunos casos se llegó a indagatoria, que para algunas víctimas decían, no puedo creer que llegué al punto de la indagatoria. Entonces, yo noto con un cierto optimismo que empieza a ver la justicia, me da la impresión, una idea de que la sociedad no se banca más la prescripción de los abusos sexuales y que algo hay que hacer. Bueno, en el caso de encontraron el juicio a la verdad, después creo que hubo 1 o 2 juicios más a la verdad, y que por lo menos el proceso avanza mientras avance, digamos, pero eso la verdad que para mí es novedoso. Bueno, yo iba a hablar un poco de el derecho a ser oído. De paso comento muy brevemente, yo empecé hace 15 días a trabajar en un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que va a estar en todo el país, pero por ahora está en el NOA y el NEA, donde se va a dar patrocinio a menores de 18 años víctimas de abuso. Es gratuito. Así que estamos recién arrancando, todavía no tenemos ningún caso, pero estamos en la capacitación, los protocolos, bueno, pero esto me parece que está bastante bueno saberlo. Está en el NOA, el NEA, La Plata y Neuquén. Después va a estar en el resto del país. Tiene que ver con la ley de víctimas. Sí, con eso, sí. En realidad arrancó como un patrocinio gratuito para víctimas de violencia de género nada más, y en el recorrido que fueron armando con los convenios con los colegios de abogados, etcétera, etcétera, empezaron a ver la necesidad de que hubiera un patrocinio. Hasta hoy era para menores de 15 años que hubieran quedado embarazadas producto de un abuso sexual. A partir de hoy se cambió a menores de 18 años víctimas de abuso, varones y mujeres con o sin embarazo. Porque la ley de víctimas es solo nacional, no está en las provincias. Es un problema. No, vino por otro lado el cambio, no, por un tema de las derivaciones. Bueno, se había complicado una parte y para que no quede el programa sin funcionar por un tema burocrático se amplió mejor, ¿no? Y no que lo cierren. Así que bueno, eso está poniéndose en marcha. Y bueno, lo que quería por ahí hablar un poco es del derecho a ser oído, porque muchas veces el problema de estas causas es la prueba. Y la prueba no es solamente difícil de conseguir porque ocurre en la intimidad, bueno, todo lo que esto sabemos, sino porque las víctimas, en el caso que estamos hablando, son niños. Y los niños tienen otra manera de mirar el mundo, digo, muy diferente a la nuestra, y por eso cuando escuchamos a un niño de 3, 4, 5 años nos hacen reír, nos maravillan, nos sorprenden, porque ven el mundo realmente distinto. Y esto es algo que por ahí los juzgados se los olvidan, y nosotros mismos como abogados a veces nos olvidamos. Le pedimos a un chico cosas que no es que no sabe tal cosa porque ninguna víctima va anotando en su diario íntimo, no lo sabe porque no le prestó atención, digamos, porque es un chico. Yo traje para leer un pequeño párrafo de un fallo de la Corte Suprema de Salta de marzo de este año, donde 2 de los jueces toman esto de una manera que a mí me pareció maravillosa. El caso es así: había un acusado de abusar de su sobrina en 3 oportunidades. Primero lo condenan por abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia. Casación cambia la calificación y lo condenan pero por estupro, y la Corte vuelve a la primera calificación y dice que lo que hubo fue un error al valorar las declaraciones de la víctima, por eso lo habían pasado a estupro cuando en realidad no correspondía. Y en un momento dicen: resulta sumamente ilustrativo traer a colación uno de los pasajes del Principito. A los adultos les gustan los números. Cuando uno les habla de un nuevo amigo, nunca preguntan sobre lo esencial. Nunca te dicen cómo es el sonido de su voz, cuáles son los juegos que prefiere, colecciona mariposas. Te preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos tiene, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solo entonces creen conocerlo. Este extracto da cuenta magníficamente de algunas de las diferencias entre el razonamiento de los niños y de los adultos. En otras palabras, muchas veces lo importante, o mejor dicho, lo esencial para los adultos, trátese de jueces, fiscales, defensores, etc., es sustancialmente distinto a lo que los niños consideran importante o esencial. Y eso hace que resulte dificultoso que un niño informe durante el desarrollo de la investigación propia de una causa penal
con la certeza que los adultos consideramos admisible, cuestiones a las que generalmente no les presta atención. Por ejemplo, qué días fueron abusados, cuántos hechos fueron, en qué lugar se produjeron, en qué posición se encontraba el agresor, etc. Yo cuando leí esto no lo podía creer realmente. Que hayan tenido esta consideración y ahí volver a valorar todo lo que había dicho la víctima. Y a veces nos puede pasar como abogados, y más si patrocinamos niños, que nosotros también estemos esperando que nos digan las pruebas o los indicios como si fuera un adulto. Entonces me parece que el desafío es saber acercarse a los niños, ser empáticos y poder no perder las pruebas que él sí nos pueda dar. Digamos, porque si tuvo la valentía de contarlo, de hacer una denuncia, bueno, tratemos de que eso sirva para algo y no que por no poder escuchar bien lo que él sí vio o sintió o registró, bueno, nos digan que no hay pruebas o que el chico no dijo. Traté como de abordarlo por ese lado, no solo saber el derecho a ser oído, sino que esa escucha sea útil, digamos, en este sentido. Así que, bueno, nada más. Hola, bueno, buenas tardes a todas, todos. Bueno, en primer lugar agradecerle a María Elena por haberme invitado a participar de esta mesa. La verdad es que interesantísimo. Hace tanto que no participaba en una mesa que me interesará así escuchar tanto, porque realmente los aportes de las compañeras es realmente muy interesante. Y también el honor de estar en la PDH, no quiero dejar de marcar de que es siempre un honor estar en un organismo de derechos humanos con tanta trayectoria y que con tanto acompañamiento en los años oscuros de la dictadura ayudó a las madres, a las abuelas y a todos los que vivimos en esa época a la lucha en contra de las violaciones por los derechos humanos. Yo voy a hablar un poco del aporte del sistema educativo. Ustedes saben que desde el año 2006, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación, tenemos la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Eso qué significa? ¿Que a partir del año 2006 se educa sexualmente en las escuelas? No, siempre se educó sexualmente en las escuelas. Nosotros, las generaciones que pasamos por las escuelas antes del 2006, fuimos educados fuertemente. En primer lugar, lo primero que nos enseñaron, al no haber ley, es que de la sexualidad no se habla. En segundo lugar, que los niños, niñas y adolescentes se consideraban sujetos no sexuados. Entonces, ni éramos sexuados, ni se podía hablar de sexualidad. Y sí se operaba sobre los estereotipos de género, donde había delantales de distinto color, escuelas para mujeres y para varones, juegos que podíamos jugar unos y otros no, roles, disciplinas donde se estimulaba el desarrollo de los conocimientos de las mujeres y disciplinas que se estimulaba el desarrollo en relación a los varones. Por supuesto, la diversidad sexual no existía en la escuela, como no existía la sexualidad, mucho menos la diversidad sexual. Y justamente, a pesar de que se dice que la Ley de Educación Sexual Integral no se aplica, cosa que no es cierto, y acá abro un paréntesis para luego volver a esto, ustedes saben que todo lo que sucede en el sistema educativo no es algo de un día para el otro. Que las cuestiones, que lo que apostemos en educación hoy, recién lo vamos a ver como mínimo dentro de 15 años, y lo vamos a ver dentro de 15 años si las políticas públicas son sostenidas en el tiempo. Entonces, si hoy empezamos una política pública, la tenemos que sostener durante 15 años para dentro de 15 años uno poder decir, o la sociedad masivamente decir, esto sucede, esto termina de tener efectos. Pero claramente lo que sí, y bueno, y por eso quiero sostener que durante nuestro gobierno, el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina, a partir de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, si bien no alcanzó, si bien no fue en todas las escuelas,
se capacitaron a más de 300.000 docentes, se elaboraron materiales para las familias en más de 8 millones de ejemplares, que implementar la ley de educación sexual es complejo porque implica un cambio cultural, implica ir en contra de toda esta formación previa, donde aquellos que tenemos que educar en una sexualidad integral y diferente hemos sido formados con paradigmas anteriores, que era lo que yo hablaba antes, y que fundamentalmente es todo lo que tenga que ver con la educación y que implica un cambio cultural. Los chicos no lo aprenden fundamentalmente de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Entonces, si seguimos enseñando historia desde una perspectiva androcéntrica y contamos la historia donde aquellos que hicieron importantes aportes a lo largo de la historia para la transformación de la humanidad siguen siendo ejemplos masculinos, y seguimos ignorando el rol de las mujeres a lo largo de la historia, o en las escuelas seguimos distribuyendo el uso del espacio donde los varones, y esto es uno de los temas que más conflictos generan en las escuelas, donde los varones ocupan los espacios, por ejemplo en el recreo, a través de sus juegos, y las mujeres siguen permaneciendo en los bordes porque naturalizamos que ellos necesitan descargar y hacer juegos con mayor movimiento, y las mujeres podemos reducirnos a juegos más de charlar o que ocupan menos espacio, por más que le demos una excelente clase de educación sexual integral, si luego lo que ven en el recreo o lo que ven en las preguntas que le hace el docente en relación a investigaciones que demuestran que los maestros y las maestras y los docentes le preguntan cosas distintas a las mujeres y varones, vemos que no alcanza con una clase, sino que tenemos que modificar los vínculos y las prácticas cotidianas. Pero lo que sí claramente tenemos que afirmar es que a partir de que hay una ley de educación sexual integral, se aplique en mayor o menor medida, se habilita a hablar sobre determinados temas en las escuelas. Y aunque sea para protestar de que no hay educación sexual integral, en las escuelas se sabe, y la sociedad argentina dice que es una obligación del Estado y un derecho de los alumnos de recibir educación sexual integral. Y los contenidos de educación sexual integral son muy claros y es muy importante, por eso nosotros hicimos 8 millones de ejemplares de educación sexual integral para trabajar en familia, porque también con el avance de la ley de educación sexual integral y con el avance del protagonismo del feminismo en nuestra sociedad, empezaron a avanzar los antiderechos y aquellos que dicen que con mis hijos no se metan. Entonces es fundamental trabajar con las familias, porque si las familias no saben aquello que la escuela tiene que enseñar, obviamente, y escuchan que la educación sexual integral lo que hace es sexualizar a los chicos, que estimulan la bisexualidad o la homosexualidad y todos los fantasmas, que hay grupos que a propósito se encargan de esto, generan resistencia. Y esto ya lo sabíamos, en esa época no existían los antiderechos, pero sabíamos que también es muy difícil enseñar en una sexualidad, hacia una sexualidad diferente a chicos que vienen de hogares con padres, que somos nosotros, digamos, formados en otro modelo cultural. Los contenidos de educación sexual integral son claros, y yo creo que para la prevención del abuso sexual infantil, ¿por qué las denuncias son tan tardías? Porque no solamente no se hablaba de abusos, sino que no se hablaba de sexualidad. Y aparte, también los chicos tienen que tener elementos para entender que algo que están viviendo es abuso. Porque muchas veces lo resignificas cuando sos grande, porque cuando sos grande le pones contenido a esa representación. Y es claramente, les propongo que lean el diseño curricular de todos los niveles educativos, porque después de la ley se hicieron los diseños curriculares, que es qué es lo que la escuela tiene que enseñar. Y en el nivel inicial es muy claro esto. Y siempre me gusta poner un ejemplo. En uno de los contenidos del nivel inicial es nombrar las partes del cuerpo.
Miren qué sencillo, nombrar la parte del cuerpo. O sea, toda la vida hemos escuchado la manito, la nariz, la oreja, para que los chicos aprendan a reconocer las partes del cuerpo. Nunca se nombraron las partes íntimas. Las partes íntimas, no es con esos juegos la manito, decía la vaginita. No, es más, esas partes eran innombrables. Lo no nombrable, como la sexualidad, es lo prohibido, es lo pudoroso, es de lo que no tengo que decir. Y cuando se nombraba de manera velada. La ranita, el cuchiflito, el pipirito, todo eso educa en la sexualidad. Educa en que esa parte es distinta que la otra, esa parte, como dije antes, es la que no se nombra, es la que no se... Entonces, los contenidos básicos de la educación sexual integral en el nivel inicial es que los chicos aprendan los nombres de todas las partes del cuerpo. Y una vez que aprenden los nombres de todas las partes del cuerpo, les enseñamos la diferenciación entre las partes íntimas y las partes no íntimas. Y cuando le enseñamos a que hay determinadas partes del cuerpo que tienen un nombre, al igual que las otras, pero estas partes íntimas son aquellas que nadie te puede tocar fuera de un contexto de higiene, en un contexto médico, y que si cualquier malestar o cualquier acercamiento a esas partes que son las íntimas, por eso los chicos lo entienden claramente, por eso es lo que nos ponemos la bombachita, por eso nos ponemos el calzoncillo, por eso en la playa nadie anda en bola, que si a alguien incomoda alguna de esas partes del cuerpo, por supuesto en el ecobaje, tenemos que decírselo a la maestra, compartirlo con un adulto y empezar a hablar de este tipo de cuestiones, empezar a que circule la palabra desde el nivel inicial. Por supuesto, la educación sexual integral, trabajamos los estereotipos de género, trabajamos en contra de la violencia, etcétera, etcétera, pero con un contenido tan sencillo como nombrar las partes del cuerpo, enseñarle a los chicos a diferenciarlas en su categoría de vínculo con los otros, hemos dado un enorme avance. Da para muy largo explicar todo el tema educativo, pero esto también se combina con una ley que es de mi autoría, que es la Ley de Convivencia Escolar, que dice que todas las escuelas en todos los niveles educativos tienen que tener órganos o instancias de participación. Porque a participar se aprende, y se aprende en la práctica. Porque cuando vino la democracia yo me acuerdo que decía, bueno, las escuelas ahora tienen que ser participativas. Participar se aprende, es un proceso de aprendizaje que tiene que ser desde el nivel inicial, y las escuelas tienen que tener órganos o instancias. ¿Esto qué significa? Porque vos podés tener un órgano, como es un consejo de convivencia, ¿sí? O una instancia es algo más informal. No vas a hacer un consejo de convivencia en el nivel inicial, pero en el nivel inicial vos podés tener, y esto lo dice claramente la ley, una instancia como es el rinconcito para contar lo que nos pasa. Entonces, si nosotros, a través de la educación sexual integral, educamos en una sexualidad responsable, el cuidado de uno mismo y el cuidado del otro, y a la vez generamos escuelas participativas donde circule la palabra y donde los chicos se acostumbran a escucharse mutuamente, a hablar con los docentes, a escuchar a los chicos también, y a que circule la palabra y que los conflictos y los malestares los compartamos y los resolvamos en conjunto. Esto es un elemento fundamental y es el enorme aporte de la educación a la prevención del abuso sexual infantil, a la prevención del abuso sexual intrafamiliar, y a formar sujetos con las capacidades para hacer valer su palabra y que tengan una dinámica de confianza con el otro, porque viven prácticas de confianza y de escucha en la escuela. Bueno, muchas gracias.